damos la bienvenida a este nuevo curso, organizado por QuantSpace y TradingSys, sobre técnicas de trading cuantitativo para operar el short squeeze. En él os mostraremos técnicas avanzadas para capturar los movimientos de precios más brutales del mercado, aquellos que se originan como consecuencia de una contracción breve o estrangulamiento de posiciones cortas. Esta anomalía impide a los inversores en corto, normalmente institucionales, la compra de acciones para cerrar su posición, creando una situación de liquidez que puede catapultar las cotizaciones hasta niveles increíbles. En este curso expondremos nuestra metodología para aprovechar estos movimientos de los mercados, abordando con detenimiento los pasos para hacerlo y las herramientas necesarias. También desarrollaremos y evaluaremos en backtest portfolios basados en reglas cuantitativas para verificar la viabilidad de nuestro método. Esperamos que este curso taller resulte de vuestro agrado y lo encontréis de utilidad. Aquí vemos 3 ejemplos recientes de short squeeze ocurridos durante 2021. ¿Qué tienen en común una empresa como Clover, dedicada a los seguros sanitarios, AMC, centrada en los espectáculos teatrales, y GameStop, enfocada en la venta de videojuegos? Nada, salvo que ambas han experimentado algunos de los más bruscos y breves movimientos de precios del año, llegando a multiplicar por 5, por 7 y hasta por 20 su valor en muy pocos días. Sin un método basado en reglas precisas que nos permitan clasificar las empresas según su probabilidad de experimentar un estrangulamiento de posiciones cortas y detectar estos movimientos en su fase inicial, resulta muy difícil poder capturarlos, entre otras cosas porque son infrecuentes y su desarrollo es cuasi explosivo, por lo que el tiempo de reacción es muy breve. Siempre correremos el riesgo de entrar demasiado tarde, cuando ya se ha consumido buena parte del recorrido y los precios empiezan a declinar. Y aun disponiendo de un buen método, hemos de aclarar que muchos de estos movimientos se nos acabarán escapando, dada su naturaleza errática e imprevisible, si bien estaremos maximizando las probabilidades de capturarlos. Por tanto, vamos a intentarlo, exponiendo y evaluando en esta serie de vídeos una metodología cuantitativa para operar el short squeeze que al menos ponga las probabilidades de nuestra parte. ¿Te apuntas? En pantalla podemos ver la estructura general del curso, dividida en 5 bloques de contenidos. En primer lugar, abordaremos la diferencia entre dos estrategias inversoras estrechamente relacionadas, el short selling, o inversión en corto en las empresas en las que se prevé un comportamiento a peor recurriendo para ello al préstamo de valores, y el short squeeze, o la compra basada en valores sobrevendidos, con la esperanza de que se produzca algún evento que desencadene un brusco estrangulamiento de cortos. Ambas son dos estrategias de riesgo. La primera porque requiere solvencia suficiente para hacer frente en todo momento a las condiciones del préstamo de acciones, y la segunda por estar invirtiendo en contra de las manos fuertes y del consenso de los analistas. Una tercera estrategia, contraria a ambas y muy rentable a largo plazo, es la inversión en activos con bajo porcentaje de posiciones cortas sobre el total de acciones en circulación. El segundo bloque de contenidos estará dedicado a analizar la dinámica de un short squeeze, los ratios relacionados, estructura, marco temporal y eventos desencadenantes. Todo esto lo haremos analizando diferentes casos prácticos, en su mayoría ocurridos recientemente. En tercer lugar, hablaremos a fondo de la metodología y reglas a considerar para el desarrollo de este tipo de estrategias. También nos centraremos en los modelos de clasificación de activos con alta probabilidad de estrangulamiento, en el uso de screeners, análisis técnico, de sentimiento, de seguimiento de noticias y de social media. El siguiente bloque de contenidos estará constituido por diversos estudios de caso, que nos permitirán analizar en profundidad y desde diferentes ángulos casos recientes de short squeeze, estimando la probabilidad de captura, puntos de entrada y salida y la posición y expectativas de retorno. El quinto bloque estará dedicado al desarrollo y evaluación de portfolios cuantitativos basado en reglas discretas. Combinaremos reglas de tipo técnico y fundamental, analizaremos factores como el universo de activos y sistemas de rebalanceo. Todo esto nos servirá para evaluar en backtest algunos de los aspectos de la metodología desarrollada en este curso y estimar su viabilidad. Vamos a comenzar definiendo dos conceptos clave que han dado lugar a sendas metodologías de inversión contrarias pero estrechamente relacionadas. Entendemos por short selling la estrategia basada en la inversión en corto mediante el préstamo de acciones, cuando el inversor estima que determinadas empresas están sobrevaloradas o prevé un empeoramiento futuro de sus ratios fundamentales, como la caída de las ventas, la disminución del margen de negocio, alto endeudamiento o la pérdida de competitividad. Este tipo de estrategias son más frecuentes en inversores institucionales o manos fuertes, que manejan información precisa y continuamente actualizada sobre la evolución de las empresas. Esta metodología tiene 3 inconvenientes importantes: la asimetría a largos cortos, o el hecho de que una empresa solo puede caer hasta que su valor sea cero, mientras que para las subidas no hay límite; el tipo de interés aplicado al préstamo de acciones
y sus continuas fluctuaciones en el tiempo, y la imposibilidad de cerrar una posición, al menos de forma rápida y a buen precio, cuando se produce un estrangulamiento con drástica reducción de la liquidez. Recordemos que estas operaciones solo pueden cancelarse mediante la recompra de acciones prestadas al precio que sea, aunque sea 20 veces más caras, como ocurrió recientemente con GameStop. El segundo concepto clave es el de short squeeze, que podemos trasladar al castellano como contracción breve o estrangulamiento de posiciones cortas. Consiste en un aumento brusco del precio de un activo provocado por una fuerte presión compradora que precipita el cierre de posiciones en niveles crecientes de precios. La metodología del short squeeze está considerada también como oportunista y de riesgo, y aunque promete enormes expectativas de beneficio, no es apropiada para el inversor tradicional ni para un enfoque conservador. Sus dos principales fuentes de riesgo son que la estimación de las manos fuertes sea correcta y el activo no pare de caer, y pillar con retardo el short squeeze cuando el valor ya está demasiado caro y a punto de concluir el proceso de recompra de acciones. Hay que tener en cuenta que una vez deshecho el estrangulamiento, cosa que suele ocurrir en muy pocas sesiones, el movimiento siguiente es de fuerte caída. En esta imagen mostramos una lista de las condiciones para que un movimiento brusco de precios pueda ser catalogado como short squeeze. En primer lugar, tienen que darse unas condiciones previas que podemos programar en un screener para obtener un ranking de activos con alta probabilidad. Básicamente se trata de centrar nuestra búsqueda en empresas con expectativas negativas, alto porcentaje de posiciones cortas sobre el total de acciones en circulación y liquidez media o baja. En segundo lugar, los tipos de interés pagados por el préstamo de acciones deben de ser altos, en comparación con otros activos cotizados del mismo tipo, e ir en aumento. A medida que aumentan los tipos, muchos operadores en corto se van viendo forzados a cerrar posiciones. Si se cumplen las dos anteriores condiciones y nuestro activo está en la lista de observación, debemos centrarnos en el volumen. Si detectamos un volumen creciente que puede llegar a ser varias veces superior al promedio mensual o anual, tenemos una señal temprana de un posible estrangulamiento de cortos. Si disponemos de un buen proveedor de información corporativa, podemos tratar de encontrar elementos desencadenantes que puedan precipitar el movimiento, tales como anuncios de resultados, operaciones imprevistas, entradas y salidas de capital, cambios en la dirección de la empresa, rumores de OPA e incluso el incremento de interés en las redes sociales. Hay estudios que apuntan a un ligero incremento de este tipo de movimientos en fechas de presentación de resultados, sobre todo anuales y trimestrales, pero en realidad el elemento desencadenante puede ocurrir en cualquier momento. En todo caso, debemos ser conscientes de que la información fluye con rapidez y muchas veces se traslada a los precios sin darnos tiempo a reaccionar. El siguiente elemento es la pauta de despegue. Esta suele dejar una huella muy característica en los gráficos. Los precios se disparan con fuerte incremento de volumen. Esta fase puede ser progresiva, ocurriendo en varias sesiones y con volúmenes y máximos al alza, o explosiva en una sola sesión. Solo tendremos la oportunidad de posicionarnos correctamente en el primer caso. Finalmente se produce una fase de extinción o de liquidación. Los institucionales ya han recomprado para cancelar el préstamo y los especuladores tratan de hacer caja. En esta fase notaremos una progresiva o abrupta caída de los precios con elevado volumen. Muchas empresas suelen regresar a los valores previos al short squeeze, incluso más bajos, en muy pocas sesiones, por lo que una de las claves de esta metodología, como veremos en otros vídeos, será establecer con precisión las reglas para cerrar posiciones. En este gráfico podemos ver un movimiento de short squeeze que resulta paradigmático. Tuvo lugar en la empresa Clover Health Investment en junio de 2021 y catapultó el valor de las acciones desde el entorno de los $7 hasta los 28 en solo 2 sesiones de vértigo. Este movimiento es de tipo explosivo y de difícil captura, pero lo mostramos aquí porque contiene todos los componentes que ya hemos enumerado. Entre enero y mayo tenemos una situación previa en la que el valor está en descenso y lateral durante 4 meses debido a sus malas expectativas, por lo que se produce un incremento del posicionamiento en corto o short interés, que podemos ver en la línea amarilla. También observamos cómo el volumen va en aumento en las sesiones previas y se dispara durante la sesión del 8 de junio en la que tuvo lugar la explosión de precios. La pauta de despegue tiene lugar los días 7 y 8 de junio, dejando un hueco entre sesiones, y sobre todo en el intradía de las sesiones del 8 y 9 de junio. En esta última se inicia la pauta de extinción, y durante un intervalo de poco más de una hora se alcanzan los picos de precios y volumen. Por último, podemos ver que la pauta de extinción continúa durante varias sesiones más, llevando los precios incluso debajo de la situación previa al estrangulamiento de cortos. Aquí podemos ver la relación existente entre los tipos de interés aplicados al préstamo de acciones y el desarrollo de la pauta. La imagen muestra el estrangulamiento del que fue objeto la empresa Vinco Ventures entre finales de agosto y principios de septiembre de 2021. Este movimiento tuvo una pauta de despegue menos explosiva que el del ejemplo anterior,
aunque en un periodo de 10 sesiones catapultó el precio de las acciones desde los $2 hasta un pico de 12,5. En el primer gráfico podemos ver cómo el tipo aplicado al préstamo de acciones por Interactive Brokers se dispara en las sesiones de la pauta, pero en realidad ya está bastante más alto durante todo el mes de agosto, lo cual podemos interpretarlo como una señal que anticipa el movimiento. En el gráfico derecho, extraído de la plataforma Ortex, se muestra el tipo de interés combinado de varios brokers y su característico movimiento al alza en las sesiones previas. Esto nos muestra, por un lado, la estrecha relación entre el incremento de tipos y la probabilidad de estrangulamiento de cortos, y por otro, cómo los prestamistas son en realidad manos fuertes, con cierta capacidad para anticipar estos movimientos, subiendo los tipos en las sesiones previas, al percibir que se incrementa el riesgo de incumplimiento en la devolución de los títulos prestados. Naturalmente disponen de modelos matemáticos y algoritmos que cuantifican este riesgo en tiempo real. Llegados a este punto, vamos a dar un repaso a los conceptos más importantes relacionados con esta metodología inversora. El short interest se calcula y se puede graficar como el porcentaje de acciones en corto sobre el total de acciones en circulación. Este es uno de los datos clave de nuestro modelo. Su magnitud debe ponerse en relación con la capitalización del mercado de un activo. Los valores con muy alta capitalización o blue chips raramente tienen un porcentaje de corto superior al 5%, mientras que en los valores que están entre las empresas de pequeña y muy pequeña capitalización es posible ver porcentajes por encima del 30%. El short ratio o days to cover es el cociente entre las acciones en corto y el volumen medio de sesión. Nos servirá para estimar los días necesarios para que los inversores en corto puedan cancelar sus posiciones. Cuanto más alto sea este valor, mejor. Ahora bien, hay que relativizar este dato, ya que en la mayoría de los casos solo disponemos de la información procedente de la operativa en el mercado regulado. El borrow fee rate es el tipo de interés aplicado al préstamo de acciones. Como hemos visto, fluctúa continuamente y puede constituir un buen indicador de estos movimientos. El ratio de utilización se calcula a partir de la cantidad de acciones disponibles para la venta en corto. En algunos casos puede llegar a ser del 100%. Lógicamente, hay una relación muy estrecha entre disponibilidad de títulos e incremento de tipos. Otro factor que solo ofrecen las plataformas especializadas en este tipo de operativa es el volumen combinado de ventas en corto en diferentes plazas bursátiles, incluso en los dark pool cuando esta información está disponible. El factor del face to deliver hace referencia a la cantidad de acciones en corto que no han podido ser devueltas al prestamista en una fecha dada. Este factor no tiene un valor predictivo, ya que su incremento no se produce antes, sino que corre paralelo al proceso del estrangulamiento. Los institucionales periódicamente tienen que reportar al regulador sus posiciones cortas, pero dado que la periodicidad es mensual, esta información tiene escaso valor predictivo. Lo mismo ocurre con el ratio put-call de los institucionales. El volumen de opciones en cartera de los grandes inversores tampoco tendrá mucha utilidad práctica para anticipar estos movimientos. Los factores desencadenantes de una contracción breve son noticias o anuncios corporativos que generan un cambio brusco en el sentimiento del mercado y en las expectativas de los inversores. Los hemos agrupado en las 4 categorías que podemos ver en pantalla. La primera hace referencia a la publicación de resultados inusualmente buenos e inesperados que entran en conflicto con las previsiones de los analistas y alteran el sentimiento del mercado. Este es el motivo por el que muchos de estos movimientos se producen en fechas próximas a la presentación de resultados. El segundo grupo de factores son eventos corporativos que pueden alterar el funcionamiento de la empresa y propiciar un cambio a mejor de las expectativas. En esta categoría incluimos las fusiones y adquisiciones, la refinanciación de la deuda, la concesión de ayudas públicas, la diversificación en otras áreas de negocio o el lanzamiento de nuevos productos con fuerte demanda. El tercer grupo está formado por los hechos relevantes que afectan a la gestión de la empresa, cambios en la dirección, salidas y entradas de socios de referencia y alianzas comerciales con otras empresas. La cuarta categoría no depende de las empresas, sino de los agentes del mercado. La actividad inversora puede generar por sí misma cambios en la percepción de un activo cotizado. Aquí se incluyen las compras estratégicas de fondos de inversión, los ataques coordinados desde las redes sociales o las operaciones reportadas por los propietarios y miembros del Consejo de Administración. Para que alguno de estos factores desencadene un short squeeze, debe ejercer un enorme efecto sorpresa y cambiar drásticamente las expectativas de los inversores. Existen diferentes estudios empíricos sobre el interés en corto y la evolución de los activos en el largo y medio plazo. De ellos podemos sacar las siguientes conclusiones. Las empresas con mayor porcentaje de posiciones cortas tienen un retorno medio inferior a los valores del mismo índice con mejor porcentaje, hecho que se pone de manifiesto en índices generales de amplio espectro y afecta prácticamente a todos los sectores financieros.
Esta anomalía ha sido explicada por Engelberg y otros autores desde el modelo informacional, en el sentido de que los inversores especializados en el posicionamiento en corto son manos fuertes que disponen de las mejores fuentes de datos y recursos humanos para interpretar la información corporativa. Por ello, son capaces de identificar antes y de forma más precisa hechos relevantes que afectan negativamente a la evolución de las empresas. El short selling es una modalidad inversora de tipo estratégico que permite construir carteras rotacionales pensadas para perdurar en el tiempo. De todas formas, es difícil encontrar portfolios solo de cortos. Normalmente se combinan con posiciones largas en otras empresas de los mismos sectores en los que se espera un mejor rendimiento. Por el contrario, la técnica del short squeeze es de tipo táctico y oportunista. Está orientada, como veremos en este curso, a horizontes temporales muy cortos, en los que se apuesta por movimientos de reversión que obligan a las manos fuertes a cerrar posiciones cortas, consumiendo rápidamente la liquidez y generando estas bruscas escaladas de precios. En este gráfico mostramos un short squeeze ocurrido en la empresa biomédica Progenity entre octubre y noviembre de 2021. Esta empresa tiene una capitalización de unos 400 millones, por lo que está en la banda inferior de los valores invertibles para institucionales. En octubre tenía una puntuación de 97,9 sobre 100 en el escáner de Fintel, del que hablaremos en otro vídeo, y que muestra un listado de las empresas con mayor probabilidad de estrangulamiento de cortos. El interés en corto sobre el total de acciones en circulación era del 22,4%, tampoco especialmente alto, aunque tomando en consideración la información de los dark pool, el ratio de cortos se elevaba hasta el 47%. Pero el dato más significativo era aquí el fuerte incremento del tipo de interés aplicado al préstamo de acciones, que había ascendido en las sesiones previas, llegando hasta el 77%. Como podemos ver en el gráfico, el 30 de septiembre se inicia un brusco movimiento alcista, con fuerte volumen y en varias fases, que lleva al valor desde el entorno del dólar hasta los 2,19 en un primer impulso, y hasta los 4,6 y 6,24 en los dos siguientes impulsos. Este caso es bonito porque se trata de un short squeeze relativamente lento y que se desarrolla en varias fases. Los puntos de entrada están claros y siguen las reglas que veremos en este curso. Quizá el mayor inconveniente estaría en el cierre precipitado de la posición. ¿Esto que estamos viendo es un short squeeze? En realidad no, pero se parece mucho. El porcentaje de posicionamiento en corto y el short ratio son apropiados para un movimiento de este tipo. Sin embargo, no se satisface la regla del volumen ni se aprecia una brusca explosión alcista. Por otra parte, esta empresa tecnológica, con una capitalización enorme, superior a los 45.000 millones de dólares, es demasiado grande para entrar en el espectro de valores susceptibles de este tipo de movimientos. Sin embargo, su talón de Aquiles es el short ratio, que es demasiado alto y ha oscilado en 2021 entre los 4 y los 15 días. Aquí tenemos uno de los mayores estrangulamientos de cortos del 2021. La empresa AMC Entertainment, dedicada al servicio de exhibición teatral y con una capitalización de unos 15.000 millones de dólares, experimentó un enorme short squeeze entre finales de mayo y la primera semana de junio de 2021, ascendiendo los precios desde los $12 hasta los 72. De esta imagen nos interesa comprobar si, además de los ratios clave del short selling, se cumplieron las principales condiciones técnicas. En primer lugar, estancamiento. La empresa arrastraba un movimiento lateral bajista desde 2017, con escaso volumen y precios por debajo de una media móvil de amplio espectro. En segundo lugar, incremento del volumen en fechas previas. Desde el 24 de mayo hasta el 2 de junio, sesión en la que se alcanza el pico de precios, el volumen aumenta unas 5 veces respecto al volumen medio anual. Y en tercer lugar, tendencia a corto plazo. Como vemos, el indicador de momento es capaz de anticipar la subida de precios varias sesiones antes de que estos se disparen. Por tanto, en este caso se cumplen los criterios técnicos que darían una clara señal de entrada en las sesiones del 25 y 26 de mayo, cuando el movimiento aún estaba en una fase temprana. El caso de GameStop se convertirá durante muchos años en objeto de estudio para los investigadores. En esta empresa la situación previa al estrangulamiento es de libro, con más de un 100% de posiciones cortas sobre el total de títulos en circulación y un interés aplicable al préstamo de acciones que rondaba el 70% días antes del brutal despegue. Pero lo que más llamó la atención fue el factor desencadenante, la actividad coordinada en redes sociales de centenares, si no miles de pequeños inversores. Nunca antes se había producido un ataque tan masivo y con tanto éxito a los grandes fondos. Por ejemplo, Melvin Capital, uno de los fondos con mayor posicionamiento en corto sobre GameStop, llegó a perder un 53% de su cartera solo en enero. Los ratios clave del short selling se venían cumpliendo en GameStop desde hacía meses. Entonces la pregunta clave que cabe hacerse es por qué se precipitó este movimiento en enero de 2021.
y por qué actuaron los usuarios de Reddit Wall Street Bets en ese momento. ¿Hubo un cambio de sentimiento previo que pudiera ser capturado por la comunidad? ¿Se trata, como han apuntado algunos comentaristas, de una modalidad especulativa nueva llamada el ataque de los memes? En fin, quizá, aunque es pronto para saberlo. Lo que está claro es que esta empresa, al igual que AMC y otras muchas que veremos en el curso, cumplía en su momento todos los requisitos fundamentales y técnicos para un estrangulamiento, y por tanto ocurrió. Podemos ver algunos gráficos avanzados que nos proporciona la plataforma Ortex sobre la situación de GameStop en las fechas previas al estrangulamiento. En este caso tenemos en pantalla el ratio de utilización, que nos indica el número de acciones disponibles para el préstamo. Pues bien, fijaros, durante los meses anteriores llegó al máximo, es decir, un 100% de las acciones disponibles ya se estaban utilizando. Resulta difícil encontrar un caso de acaparamiento como este. También podemos ver la forma brusca en la que disminuye el ratio durante el estrangulamiento y en las semanas posteriores. Hay quien habla de que hubo un segundo short squeeze entre febrero y marzo, pero en realidad no fue esto. Se trató de un mero calentón o rebote que ya no cumplía los criterios de este tipo de movimientos. En este curso veremos otros muchos casos prácticos, analizando la situación fundamental y técnica de las empresas afectadas desde muchos puntos de vista. Para ello utilizaremos herramientas avanzadas como Ortex, que nos permite graficar ratios relacionados con la operativa en corto, para los que no es fácil encontrar históricos. Concretamente, en esta imagen podemos ver otro gran estrangulamiento, del que fue objeto en enero de 2021 la empresa Sundil Growers, dedicada a la producción de cannabis con fines medicinales. Esta empresa, con una capitalización de 1.200 millones, está en el rango medio-bajo de los activos que resultan interesantes para la inversión en corto de los institucionales. Aquí se muestra cómo tanto el ratio de utilización como el tipo aplicado al préstamo estaban disparados antes del estrangulamiento. La ventaja de disponer de este tipo de datos históricos es que nos permiten hacer un análisis retrospectivo preciso de la situación en la que se encontraban las empresas en los días previos y posteriores al estrangulamiento, y esto nos facilitará formular mejor y evaluar las reglas de nuestro método. Bien, pues repasemos los principales conceptos vistos en este primer vídeo del curso. En primer lugar está la diferencia entre short selling y short squeeze. La primera saca partido al posicionamiento en corto en empresas con malas perspectivas y que van a tener un comportamiento negativo a medio y largo plazo. Se trata de un planteamiento de cartera estratégico al que recurren algunos inversores institucionales y que normalmente combinan con posiciones largas en otros valores del mismo grupo o sector, de los que se espera un rendimiento mejor. El short squeeze, por el contrario, es un planteamiento táctico, oportunista y pensado para el corto plazo. Se basa en la inversión en valores con alto porcentaje de posiciones cortas y elevado short ratio, con la esperanza de que se produzca algún evento desencadenante que origine un movimiento de reversión alcista. Las condiciones que definen un estrangulamiento y lo diferencian de otro tipo de anomalías son las siguientes. En primer lugar estarían las condiciones previas, como el elevado porcentaje de short interés, short ratio, utilización y tipo de interés aplicado al préstamo de acciones. En segundo lugar estarían los elementos desencadenantes, constituidos por anuncios inesperados con potencial de reversión o fuerte actividad inversora contra el posicionamiento en corto de los institucionales. Luego estaría la pauta de despegue, medida por indicadores como el volumen o el momento, y por último la pauta de extinción en la que los precios regresan a niveles previos. Los conceptos fundamentales ya vistos son los que hacen referencia a los factores y desencadenantes que caracterizan este tipo de movimientos y que podemos encontrar en los casos prácticos que ya hemos visto y otros muchos que analizaremos en este curso. Para terminar, aquí tenemos un resumen de los contenidos que veremos en los siguientes vídeos. En la segunda clase se analizará el marco temporal del estrangulamiento de cortos y algunas técnicas específicas para detectar y atrapar a tiempo estos enormes y breves movimientos de precios. La tercera clase estará dedicada al estudio de los dispositivos y herramientas que se pueden aplicar con esta metodología. Esto no quiere decir que sean necesarias todas las plataformas presentadas. Cada cual deberá elegir aquellas que mejor se adapten a sus necesidades. Algunas son gratuitas y otras requieren suscripción mensual. En la cuarta clase expondremos con detalle y mediante numerosos ejemplos nuestra metodología para detectar el estrangulamiento en fases tempranas y descartar falsas alarmas. La quinta clase estará dedicada a la formulación de modelos cuantitativos y su evaluación en backtest, empleando reglas de tipo técnico y fundamental. También al desarrollo de carteras de tipo núcleo satelital en las que combinaremos los enfoques táctico y estratégico. Bien, pues esto es todo por ahora. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Espero que te haya gustado esta primera clase del curso
y que te animes a completarlo y nos sigamos viendo en las demás clases.